Buenos días, tengan cada uno de ustedes. Vamos a empezar nuestra reunión con una oración. Vamos a orar. Amado Jesús, nos ponemos en tus manos, no sin antes, Señor, dándote gracias, Señor. Darte gracias por tu bendición, por tu hermosa y santa presencia en medio de nosotros, porque tú eres fiel y nunca nos has dejado, Señor, de hablarnos domingo a domingo, Señor. No nos dejes de hablar, Jesús. No nos dejes de visitar. No nos dejes de guiar, Señor, en todo lo que hagamos en cada reunión, Padre. En el nombre de Jesús, yo te pido que nos bendigas a todos, a los que han de estar reunidos, Señor amado, en alguna otra congregación o en la casa, Señor, bendíceles. En el nombre de Jesús, bendícenos aquí, Señor, también. En el nombre de Jesús, hablando a nuestras vidas. Amén, Jesús. Amén. Muy bien, hoy vamos a tener nuestra quinta parte de Mi siervo Moisés, como subtítulo, El llamado de Dios a Moisés, segunda parte. Vamos a tener una introducción breve de lo que compartíamos la semana pasada. Vimos que Dios preparó a Moisés para los milagros que ocurrirían a través de su mano o de su ministerio. ¿Dónde lo vimos eso? En Éxodo 4, versículo 1 al 9. Vimos que Dios ya iba a matar a Moisés también, ¿verdad? Por no haber circuncidado a su hijo. ¿Dónde está ese pasaje? En Éxodo 4:25. Y también compartíamos con ustedes que también resumidamente estuvimos compartiendo de las 10 plagas que Dios envió a los egipcios. Resumidamente estuvimos viendo esos puntos y citábamos Éxodo capítulo 7 al 12, ¿verdad? Son varios capítulos que estuvimos compartiendo en este apartado. Y por último también compartíamos acerca del carácter de Moisés. Terminamos hablando del carácter de Moisés y nos quedamos con la humildad. Y bueno, en este punto mirábamos que Dios siempre fue glorificado por Moisés. Entiéndase, Moisés, de todo lo que él hizo, él le dio la gloria a Dios. Eso es una humildad hermosa de Moisés, que le dio la gloria a Dios. No se palmeó, sino que le dio la gloria a Dios. Y explicábamos también algo al respecto de la humildad. Muy bien, amada persona, hoy seguiremos hablando entonces del llamado de Dios a Moisés. Repito, antes del llamado del Dios de los cielos a Moisés, él trató con su carácter. No dejó de tratar con su carácter. Hace 2 semanas compartíamos con ustedes el carácter negativo de Moisés, lo que Dios quitó y lo que Moisés se tuvo que arrepentir. La semana pasada, repito, hablábamos del precioso carácter de Moisés, la humildad. Vamos a seguir hablando en esta enseñanza rápidamente el carácter positivo de Moisés. Número 1, Moisés fue muy manso. ¿Dónde lo vemos nosotros? En Números capítulo 12, versículo 3. Dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Adiós a ese carácter impulsivo, enojón, como mirábamos hace un par de semanas. El Dios de los cielos que todo lo puede, transformó el carácter enojón, iracundo, impulsivo de Moisés, haciéndolo la persona, un varón muy manso. Dice aquí la escritura, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Yo no sé cuál sea el carácter de varios de los presentes, pero si tú eres una persona enojona, iracunda y que nada más te tocan y explotas, quiero decirte que Dios puede transformar tu vida. Dios puede transformar ese carácter impulsivo, iracundo y enojón como lo hizo con Moisés. Vamos a ver qué significa la palabra manso, porque la Biblia dice que Moisés era muy, pero muy manso. La palabra manso en el hebreo significa sumiso. Cuando la Biblia dice que Moisés era manso, es que él era muy sumiso. Era una persona muy humilde, era una persona muy gentil, era una persona que todos estos 3 puntos que te acabo de mencionar, lo hacía de corazón. Era muy sumiso a la voluntad de Dios. Era muy sumiso, era dócil
en el buen sentido de la palabra, con sus semejantes. Humilde para con Dios y humilde para con sus semejantes. Era gentil, tenía un carácter, para que mejor me entiendas, dulce, amoroso, tierno, manso. Eso es lo que tiene que ver la palabra manso con el corazón de Moisés. ¿Quién puede ser muy manso a una persona? ¿Quién puede ser muy humilde, sumiso, gentil, bueno, bondadoso a un ser humano? Dios. Y Dios hizo eso en Moisés. Amén. Y ese carácter de mansedumbre se vio al no reaccionar de una manera arrebatada con sus hermanos María y Aarón cuando ellos murmuraron. De hecho, Moisés ni siquiera se dio cuenta. El Dios de los cielos fue el que se dio cuenta. Él miró cómo María y Aarón habían murmurado y los manda a llamar a los tres, los manda a citar el Dios de los cielos y empieza a reprender a cada uno. Y ahí es donde Moisés se dio cuenta. Y en lugar de que se amargara y arremetiera con María o con Aarón, ¿qué tienen ustedes conmigo? ¿Qué me quieren hacer o qué? ¿Por qué quieren mi lugar? No actuó de una manera arrebatada, porque era una persona manso, humilde, sumiso, gentil, tierno, y dejó que Dios hiciera cargo de esa falta que se había cometido contra de él. No se vengó por su propia mano. Quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. En Mateo vemos algo muy importante y quiero que me acompañen, por favor. Dejamos ahorita un poquito a Moisés y vayamos en este pequeño paréntesis a Mateo 5, versículo 5. Dice nuestro Señor Jesucristo lo siguiente: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hay una bendición, amada persona, para aquellos hombres y mujeres que tengan un carácter manso, como el de Moisés. Hay una bendición especial, dice aquí Jesús, hay una bendición para los mansos. ¿Cuál es esa bendición? Ellos recibirán la tierra por heredad, porque ellos van a ser bendecidos, porque ellos van a ser ayudados, socorridos por el Dios de los cielos, por aquellas personas que tengan un carácter sumiso, humilde, gentil y de todo corazón. Y aquí la palabra manso, ¿sabes qué es lo que significa? Vamos a ver qué significa mansos aquí en el Nuevo Testamento. En el griego tiene que ver con una persona apacible, una persona pacífica, una persona humilde. Es muy similar al significado que nos arroja el hebreo. Amados, nada más que aquí añade en el griego que es una persona apacible, que es una persona pacífica, no peleonera, que siempre quiere el bien de las personas, sin andar peleando. Entonces la mansedumbre es lo opuesto a estar fuera de control. Cuando alguien explota, cuando alguien arremete contra su prójimo, le grita y le insulta y todo, no es mansa la persona, no tiene ni una gota de mansedumbre. Estás viendo tú a una persona iracunda, enojona, a más no poder. Es obvio que no es cristiano, no es cristiana tales personas que actúan de esa manera, que arremeten de esa manera contra sus semejantes, con su prójimo. Antes así era Moisés, antes de conocer al Dios de los cielos o de tener un encuentro con él. Explotaba, no mató al egipcio. Amados, qué terrible es un carácter no apacible, no pacífico, no humilde. Es horrible de veras tener un carácter de esa manera, ¿verdad? Conviene el ser mansos, porque hay una bendición especial. Entonces, la mansedumbre no significa debilidad. A veces las personas dicen, es que si yo no actúo así, la mujer se me encima. Y es que si yo no actúo así, el hombre se me encima. Y es que si yo no actúo así, y así te pudiera ayudar varios ejemplos, que las personas malinterpretan o confunden la mansedumbre con que tú seas una persona dejada. No, amados, no tiene nada que ver con eso. La mansedumbre tiene que ver, como repito, como ya lo vimos, ¿no? Tiene que ver con una manera de vivir, un carácter, una sumisión, humildad, una gentileza. Tiene que ver con una persona apacible, pacífico, etcétera, etcétera. No significa debilidad, sino un autocontrol en ciertas adversidades. Y esa actitud es un fruto, amados,
de tener al Espíritu Santo en tu vida. La mayoría de las personas que tienen ese dominio propio en su vida, en su carácter, es porque tienen al Espíritu Santo en su vida. La mayoría de las personas. ¿Por qué te digo que la mayoría de las personas? Porque hay personas que se controlan en su carácter y no tienen al Espíritu Santo. Yo he conocido también a personas así. Personas que a través de la meditación, del yoga o otros tipos de situaciones, o porque son moralistas, se controlan, nada más no puede, pero por dentro están que arden y quieren explotar, pero se controlan y se controlan. Luchan en su carne y llega un día que ellos explotan, ¿no? Pero aguantan 1, 2, 3, 4, 5 veces y 8 situaciones. Pero hay quienes no aguantan nada, a la primera y explotan. No tienen mansedumbre en su vida. Entonces aquellos que tienen ese control es porque Dios está con ellos, honestamente. El Espíritu Santo está en sus vidas, por eso se controlan, se dominan, no explotan, son mansos. De hecho, la mansedumbre es un fruto de tener al Espíritu Santo en tu vida. Fíjate lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Dice así la Escritura: mas el fruto del Espíritu, ¿cuál es el fruto de tener al Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y aquí nos encontramos inicialmente en el versículo 23 con la palabra mansedumbre. Mansedumbre, templanza. Y dice la Biblia: contra tales cosas no hay ley. Amados, una persona mansa es sinónimo o es un fruto de tener ¿a quién? Al Espíritu Santo en su vida. No se puede tener mansedumbre sin la ayuda de Dios. La gente va a estar en su enojo, en su enfado, en su mala manera de vivir, en su ira, porque no tiene a Dios en su vida. Si tuviera al Espíritu Santo tal persona, entonces actuaría de una manera gentil, mansa, humilde. Todo lo que hemos estado explicando. Así era Moisés. Dios lo transformó, lo hizo apacible, lo hizo gentil, lo hizo sumiso, lo hizo humilde, lo hizo pacífico. Moisés era un pacificador, era un gran líder, un gran dirigente, entiéndase, un buen hijo de Dios. En nuestros tiempos, un buen cristiano. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él, el Espíritu Santo estaba sobre de él. Amada persona, tú que te dices cristiano, que te dices cristiana, ¿cómo reaccionas ante ciertas dificultades o situaciones que se presentan en tu vida? ¿Cómo actúas ante un problema? Cuando alguien te insulta, cuando alguien te hace un daño, cuando alguien te hace una injusticia, cuando alguien te ofende, ¿cómo actúas tú? ¿Cómo te conduces? ¿Arremetes con ira? ¿Levantas la voz, gritas, insultas, golpeas, pataleas? ¿Te enojas? ¿Dices maldiciones? Aunque tú tengas Biblia bajo el brazo y vengas aquí, tú no eres cristiano, tú no eres cristiana. Si es así tu conducir, si arremetes, si te enojas a cada momento, tú estás practicando el pecado, tú practicas el pecado. Si es así tu estilo de vida, si así estás, amada persona, a veces la verdad duele, pero es una realidad, es una verdad. No nos podemos engañar, no te puedes tú engañar si tú actúas de esa manera. Si no tienes mansedumbre en tu corazón, no puedes tú ser cristiano, no puedes tú ser cristiana, porque un fruto de tener a Dios en tu vida es amor. Y cuando alguien no es manso o no tiene mansedumbre, por lo que va a arrojar es puro odio, puro insulto, pura maldad, puro pecado, puro enfado, puro grito, maldiciones y no sé qué cosas más. Pero es interesante ver cómo reaccionas como cristiano, como cristiana, ante ciertas dificultades o adversidades con tus seres queridos. En pocas palabras, ¿cómo reaccionas cuando tu esposo te falta el respeto? O a la inversa, cuando tu esposa te falta el respeto. ¿Cómo reaccionas cuando tus hijos te faltan al respeto? A ti como padre, como madre. ¿Cómo reaccionas, hijo que estás aquí presente, cuando tus padres cometen una injusticia o tu hermano? Tú que te dices cristiano, cristiana, ¿cómo reaccionas?
Entonces, ¿será que un cristiano nunca va a actuar arrebatadamente, enojón o enojona? No debería de hacerlo, y si lo llega a hacer, no es porque lo practique. La Biblia dice que un cristiano sí, un hijo de Dios sí puede llegar a pecar. Pero una cosa es un pecado y otra cosa son 5, 20 pecados. Pero amados, lo menos que quiere un verdadero hijo de Dios es pecar. Es enojarse, es insultar, es dañar, es lastimar. Porque ama a Dios, porque sabe lo que Cristo ha hecho en su vida. Entonces una cosa es una caída y otra cosa es una práctica. Y no estamos justificando aquí el pecado y jamás lo vamos a justificar. Jamás. El pecado jamás va a ser considerado a un menor grado delante de Dios. Siempre va a ser grave el pecado ante los ojos de Dios, pero gravísimo, porque Él es santo. Él es 3 veces santo. Entonces, cuando un cristiano tiene un descuido por X razón, haya dejado de orar, haya dejado de alimentarse la palabra de Dios o lo que tú quieras, y comete cualquier falta, inmediatamente el cristiano tiene que arrepentirse de esa maldad, apartarse de ese pecado, confesarlo y hacia adelante. Una vez más, depositar tu confianza en Jesús e ir hacia adelante. Entonces, si tú ves que estás siendo muy tentado a un enojo, a una molestia, a poner mala cara, a gritar, etcétera, etcétera, inmediatamente tienes que orar a Dios. Señor, ayúdame, no quiero pecar contra ti. El cristiano tiene que orar, tiene que doblar rodillas. Señor, ayúdame. Estoy siendo tentado a la amargura, tentado al enojo, tentado a la impaciencia. Señor, ayúdame, socórreme. Hermano, hermana, tienes que orar. Tienes que ir a la presencia de Dios a pedir ayuda, socorro, para que Él te bendiga y no caigas en el pecado. Amados, no se puede ser manso como debe de ser o de todo corazón si no está el Espíritu Santo morando en tu vida. Amén. Sigamos entonces con el siguiente punto del carácter de Moisés. Moisés, número 2, tenía celo por su Dios. Tenía celo por su Dios. ¿Dónde vemos el celo que tuvo Moisés para con el Dios de los cielos? Levítico 10, 16 y 17. Dice algo muy interesante. Y Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación, y se halló que había sido quemado el macho cabrío. Y se enojó, Moisés se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo: ¿por qué no comiste la expiación en lugar santo? Pues es muy santa. Y la dio Él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. Vamos a volverlo a leer para que nos quede claro. Moisés les hace una pregunta a los hijos de Aarón, a los sacerdotes. En este caso, Eleazar e Itamar. Y Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación. Hey, ¿dónde está el macho cabrío? ¿Dónde está el animalito que ustedes han sacrificado? ¿Dónde está? Con el cual hicieron una expiación para que tales personas fueran perdonadas de sus pecados. ¿Dónde está? Y se halló que había sido quemado. O sea, no se lo comieron, lo quemaron. No les gustó, no sé qué haya pasado con Eleazar e Itamar. No sabemos por qué no se lo comieron. Quizás estaba lleno de grasa, no lo sé, no lo sabemos. La Biblia no nos dice qué haya pasado. Lo que sí nos dice es que no se lo comieron, sino que lo sacaron y lo quemaron. Lo quemaron. Moisés se dio cuenta. ¿Qué pasa? Dice, y se halló que había sido quemado y se enojó contra Eleazar y Itamar. Aquí se indignó, se llenó de celo y se enojó, ¿verdad? Tuvo celo por su Dios y se enojó contra Eleazar y Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo: ¿por qué no comiste la expiación en lugar santo, en el lugar que Dios les había dicho? ¿Por qué no lo hicieron así? Pues es muy santa esta situación, es muy santo eso que ustedes hacen. Y la dio a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. Amados, una buena reprendida. Moisés tuvo celo por su Dios. ¿Por qué no lo hicieron? Y aquí vemos nosotros que Moisés, honestamente, tenía un amor para con su Dios. Tuvo celo, amonestaba a las personas, ¿verdad? Se molestaba, se indignaba cuando las personas no hacían lo correcto. Tercero, del carácter de Moisés. No solamente tenía el celo por su Dios,
sino que Moisés fue fiel en las cosas sagradas. Fíjate lo que dice Números 12:7. No así mi siervo Moisés, dice Dios, que es fiel en toda mi casa. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. ¿Quién da testimonio de eso? El Dios de los cielos. Él dijo, mi siervo Moisés es fiel. Es fiel en toda mi casa. En pocas palabras, Moisés era leal, era seguro, era genuino, era cumplido. Eso es lo que significa la palabra fiel. Que él era muy leal al Dios de los cielos. De veras era muy leal. Lo que menos quería hacer Moisés era ofender al Padre Celestial. Y él fue muy dedicado en toda su devoción para con el Padre Celestial. A Moisés no le tenían que doblar la mano para que sirviera al Dios de los cielos. Moisés servía al Dios de los cielos. Todo lo que Dios le encargó a Moisés, todo lo hizo. Excepto una que otra situación en muchos años que por ahí se dio con Moisés, ¿verdad? Que no lo hizo conforme a la voluntad de Dios. Mira, con estos 3 dedos podemos contar las faltas que pudo haber cometido Aarón. O vamos a ponerle, ¿no? Por si se me pasa alguna situación. Con esta mano podemos contar las faltas que pudo haber cometido Moisés. En años y años y decenas de años como hijo de Dios. Pregunto yo, ¿Moisés practicaba el pecado? ¿O Moisés vivía en santidad? ¿O Moisés, como dice Dios, él es fiel en mi casa? Él es una persona fiel, él es una persona leal, es una persona segura, genuina y es una persona cumplida. Cumple lo que dice. Él me ama, no solamente de palabra, sino en hechos. Él es seguro, yo confío en él. Es lo que está dando a entender el Dios de los cielos. No así dice mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Es seguro, yo le puedo encargar esto y lo va a hacer. Imagínate que el Dios de los cielos dijera eso de un hombre de carne y hueso llamado Moisés. Viene a mi mente cuando Dios le dijo, se refirió de su siervo Noé y de su siervo Job. No hay varones como estos, son varones justos, temerosos. Y así te puedo dar ya otros ejemplos, pero bueno, aquí vemos nosotros que Moisés era leal. O sea, fue fiel al Dios de los cielos. Siempre estaba en la presencia de Dios, siempre hacía la voluntad de Dios, su amor era genuino y era cumplido. O sea, él fue fiel hasta que murió. En realidad, Moisés fue un santo hombre de Dios. Una que otra caída que tuvo, pero eso Dios lo restauró y Dios lo limpió. Pero Moisés era fiel, amados. Amaba a Dios. Así nosotros como cristianos debemos de ser fieles a Dios. Debemos de ser fieles como Moisés fue fiel al Dios de los cielos. Dios busca una fidelidad en cada uno de su creación. Y más de aquellos que han sido limpiados, purificados por su sangre. Él busca una lealtad. Él busca genuinidad. Él busca que nosotros seamos fieles a Él. Por último, Moisés no solamente fue fiel en las cosas sagradas, fue un hombre que amó al pueblo de Dios. Fíjate lo que dice Éxodo 32, 7 al 14. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. 9. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Y fíjate lo que dijo Moisés, versículo 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios. Qué hermoso es la oración ante semejantes situaciones. Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte?
¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para arrearlos sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, acuérdate de Isaac, de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Y dice el 14 algo muy hermoso. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer. ¿A quién? A su pueblo. ¿Qué hizo Moisés? Intercedió. ¿Por quién? Por un pueblo que se había corrompido. Dios ya los iba a matar, ya les iba a quitar la vida. Es que no hicieron cualquier cosa. Amados hermanos y amigos, estaban recién dichos los mandamientos de Dios. Estaban fresquecitos, acababan de salir del monte Sinaí, si tú lo quieres ver así. Dios les había dicho que no se hicieran imagen, que no tuvieran dioses ajenos delante de él. Y mira lo que hicieron inmediatamente. Empezaron a quebrantar los mandamientos de Dios. ¿Era justo que Dios los destruyera de una vez como va? Claro que era justo. Pero ¿qué crees? Hubo un hombre de carne y hueso llamado Moisés que intercedió y le dijo a Dios, Dios, dales una oportunidad, no los destruyas. Dios, ¿qué van a decir las naciones? ¿Qué van a decir los egipcios si tú los destruyas? Mira, nada más para eso los sacó de Egipto, para matarlos. No, Dios, yo no quiero que tu nombre sea vituperado. Tú eres un Dios santo, hermoso, justo. Pero ¿qué van a decir las personas? ¿Qué van a decir las otras naciones? Que eres un Dios esto, aquello, el otro. No, Dios, yo sé que tú eres un Dios santo, que tú eres un Dios misericordioso, que eres tardo para la ira. Arrepiéntete de ese mal. Y Moisés intercedió, oró, clamó por ese pueblo. Ese pueblo que en una y otra vez ya lo querían hasta matar, apedrear al siervo Moisés. Pero él no guardó rencor, ni odio, ni nada. Él oró por el pueblo de Israel. Oró por ellos. Y dice la Biblia que el Dios de los cielos se arrepintió del mal que dijo que había de hacer al pueblo hebreo. ¿Cierto no es su amor? Un amor por aquellos que él se empezó a encariñar. Aunque a veces murmuraban de él, aunque a veces se quejaban de él, pero Moisés siempre tuvo un corazón manso, humilde y perdonador. No solamente oró por todo este pueblo, sino también hay algo particular. Fíjate lo que dice Números 12:3. Moisés intercedió por su hermana María cuando Dios la castigó. Aquí sí Dios ya castigó a su hermana María por el pecado de la murmuración. Dios la llenó de lepra. Y Moisés intercedió por su hermana María. ¿Dónde lo vemos? En Números 12:13. Dice la Biblia, entonces Moisés clamó a Jehová, clamó diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Sana a mi hermana María. Es cierto que ella te ofendió, es cierto que ella pecó contra de ti, es cierto que pecó contra de mí, pero Dios, sánala, dale una oportunidad, quítale la lepra. Y Dios escuchó a su siervo y le quitó la lepra a su hermana María. ¿Por qué? Porque hubo un hombre llamado Moisés que oró por ella. Hermanos, la oración del justo, dice la Biblia, puede mucho. ¿Cuántos familiares nuestros están leprosos por dentro? ¿Cuántas amistades nuestras están leprosos por dentro? ¿Cuántas personas aquí presentes están leprosos por dentro? Que todavía el pecado, el enojo, la ira, la codicia, el adulterio, la maldad, los celos, la envidia, la amargura, etcétera, están en tu corazón y necesitan ser limpiados. La oración del justo puede mucho. Amados, cierto no fue algo hermoso lo que Dios hizo en el carácter de Moisés. Lo transformó, lo cambió, lo hizo un verdadero líder, lo hizo un verdadero hijo de Dios. Al tener semejante actitud, por eso es que Dios lo escogió. Yo sé que aquí yo me estoy adelantando a situaciones de cómo es que Moisés era en su conducta,
pero Dios lo formó a él. Dios ya lo había hecho así, por eso es que Moisés actuó de esta manera, porque él ya había trabajado en su carácter. Moisés ya era bien manso, era humilde, tenía celo por su Dios, tenía amor. Ese amor hacia el pueblo de Dios fue incrementándose cada vez más en su vida. Entonces, al tener este hermoso carácter formado por Dios, porque Dios es el que da el crecimiento, lo llamó para que él fuera su profeta, para que él fuera el dirigente, el libertador ¿de quién? De Israel. Amados, Dios trató, Dios limpió el corazón de Moisés, Dios lo purificó y Dios lo empezó a moldear conforme al corazón que él quería que Moisés tuviera. Un corazón manso, humilde, etcétera, lo que hemos estado viendo. Y entonces ahora sí vamos, el llamamiento de Moisés. Vámonos ahora sí. Ya entendemos que Moisés fue escogido por Dios porque él se arrepintió, porque él se apartó de su mala manera de vivir y se dejó moldear por el Dios de los cielos. Y ya habiendo sido moldeado, entonces viene ese llamado de parte de Dios. Éxodo 3:1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Medián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Aquí estamos viendo un milagro, porque la zarza no era más que un arbusto o un pequeño árbol así en aquellos tiempos que se daba en el desierto, sobre todo ahí en el monte. Entonces la zarza era para que se consumiera y se acabara el fuego. Era la hierba seca ya para que se acabara el fuego. Pero estaba la zarza ardiendo y ardiendo y ardiendo y no se consumía. Y no se consumía. ¿Qué es eso? Una intervención divina, un milagro. Al no haberse consumido la zarza. Fue un milagro. ¿Qué vemos en estos dos pasajes? El lugar donde Dios decidió llamar ¿a quién? Al siervo Moisés. ¿De qué lugar lo llamó? Del monte Sinaí, del monte de Horeb. Ahí estaba la zarza. Años después o meses después, el tiempo que tú quieras, de ese mismo monte, ¿qué iba a hablar Dios? No solamente a Moisés, sino a toda la humanidad. El decálogo, esto es, los mandamientos de Dios. Dictaría los mandamientos del monte Sinaí. Es particular. De ese monte, Dios llama a Moisés a través de esta zarza. Lo llamó para que lo sirviera. Amados, ahora este llamado, repito, fue 40 años después de que Moisés dejara Egipto. 40 años que estuvimos explicando que Dios estuvo tratando con Moisés. Hechos 7:30, fíjate lo que dice. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Eso es lo que dice Hechos 7:30. 40 años, amados. Y Dios le hace el llamado a Moisés. ¿Para qué? Para ser el libertador de los hebreos, de aquellos que estaban siendo esclavizados, que estaban siendo oprimidos por los egipcios. 40 años. Sigamos con nuestra lectura. Éxodo 3, versículo 3 en adelante. ¿Qué dice? Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. Él pensaba que estaba viendo una visión, pero no era una realidad. ¿Por qué causa la zarza no se quema? ¿Estará viendo una visión o qué? ¿Será que estoy alucinado? ¿Son los rayos del sol? No lo sé, yo lo quiero ver para creer. Y que y ya iba ya con todo lo que da. Ya iba el siervo Moisés a ver qué estaba pasando con la zarza, por qué no se consumía. Si era una visión, él pensaba que era una visión, pero no era una visión. Y dice el 4, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió algo muy hermoso: heme aquí. Entonces él escucha que en medio de la zarza hay una voz. Pues más le impactó: Moisés, Moisés. Yo me imagino que se le enchinó todo su piel, se erizó. ¿Y qué dice? Heme aquí,
aquí estoy. Y dice el 5, y dijo el Dios de los cielos, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Una tierra que después sonarían relámpagos. Habría una situación espectacular cuando Dios iba a dar los 10 mandamientos. Sonidos de bocinas y tantas cosas más. Tierra santa es. ¿Por qué era tierra santa? Porque allí estaba la presencia de Dios. Porque Dios es santo. Quita el calzado de tus pies, dándole a entender a Moisés, Moisés, para que tú te acerques a mí, debe de ser de la manera que yo te diga. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Yo estoy aquí, Moisés. Yo estoy aquí. Imagínate a Moisés en ese llamado tan tremendo. No fue cualquier llamado. Entonces, aquí podemos ver en la imagen cómo pudo haber sido, ¿verdad? Esa situación entre la montaña, en el monte Sinaí, está la zarza ardiendo. Él se quita el calzado y ahí está, esperando a ver qué más Dios le iba a hablar. ¿Qué más el Dios de los cielos le iba a decir? ¿Qué más le dijo Dios? Versículo 6, Éxodo 3:6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro cuando dijo, ¿quién era esa voz? Es el Dios de Abraham, es el Dios de Jacob, es el Dios de Isaac. Cubrió su rostro, porque tuvo miedo, ¿de qué? De mirar a Dios. Él se cubre, tuvo miedo, tuvo temor. ¿Quién no iba a tener temor? Cuando el Dios de los cielos le dijo, yo soy el Dios de tu padre. ¿Cómo se pudo haber escuchado esa voz? Sería interesante, ¿verdad? Yo soy el Dios de tu padre, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. Se cubre su rostro. Tuvo miedo de mirar a Dios. Y Moisés ya estaba preparado. Él ya había circuncidado para ello. La falta que Dios le había señalado, ya la había quitado. Si Moisés no hubiera estado preparado, amado, seguramente hubiera muerto. Hacemos aquí un pequeño apartado. Amados hermanos y amigos, ¿quiénes mirarán a Dios? ¿Qué tipo de seres humanos mirarán a Dios? Fíjate lo que dice Isaías 6:5 al 7. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías 6:5 al 7. Dice, entonces dije, ¡ay de mí! Dice el profeta, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. 7. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Y entonces pudo sostenerse en la presencia de Dios. ¿Qué nos deja ver estos pasajes, amados? Que solamente aquellos que sean limpiados de sus pecados, que sean justificados de sus pecados, de su mala manera de vivir, entiéndase, que sean perdonados por Dios de todos sus pecados, son los que mirarán al Dios de los cielos, si permanecen fieles en esa pureza. De allí, si alguien no guarda su alma limpia y llega a morir, aunque haya sido limpiado, pero que se haya descuidado y no se haya arrepentido, no mirará a Dios. Todos aquellos que han iniciado la caminata cristiana, bendito sea Dios por lo que Él hizo en tu vida. Bendito sea su nombre, honestamente. Pero ninguno de los que Dios ha tenido misericordia, aún todavía está en el cielo. Por lo tanto, ¿qué dice la Biblia?
El que piense estar firme, mire que no caiga. Hermana, hermano, mira tú que no caigas, para que el día de mañana que tú mueras, que muramos, no salgamos avergonzados. No tengamos que voltearnos hacia atrás o cubrir nuestro rostro. No salgamos avergonzados, sino estemos de frente, cara a cara, con el Padre Celestial, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que limpia, que nos reconcilia ante el Padre Celestial. Hay que permanecer fieles, hermanos. Hay que permanecer fieles. Algo que puede separarnos del Padre Celestial, de Cristo Jesús, no es más que el pecado. Y un pecado no arrepentido. Son los que van a ver a Dios, los que hayan sido perdonados. Fíjate lo que dice Salmos 24, 3 y 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Dice el salmista. ¿Quién va a ir a la gloria eterna? Si tú lo quieres ver así de esta manera. ¿Quién irá al reino de los cielos, a la presencia de Dios? ¿Quién estará en su lugar santo? ¿Quién estará ante él? Y nos dice quiénes. Versículo 4. Salmo 24, 4 dice: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Pero dice la Escritura, la primera parte: ¿quién estará en el monte santo? ¿Quién estará en el lugar santo, en el monte de Jehová? El limpio de manos y puro de corazón. Pregunta: ¿es tu corazón puro? ¿Son tus manos limpias? Tú estarás en la presencia de Dios. ¿No es tu corazón puro ni limpio? Tú no estarás en la presencia de Dios. Moisés estuvo en la presencia de Dios. Dice la Biblia que él hablaba cara a cara con Dios. Entiéndase de la siguiente manera, que él, su vida era agradable delante de Dios. Dios estaba con él. Después de que está llamado y Dios se presenta ante Moisés, Dios le dice a Moisés, como último punto de este estudio, Dios le dice a Moisés el propósito de su llamado, la encomienda que él tenía para Moisés. ¿Dónde lo vemos? En Éxodo 3:7 al 8. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Y ahí Dios le empieza a decir a Moisés sus planes. He escuchado el clamor de mi pueblo, que está siendo oprimido por los egipcios, que los están lastimando, que los están dañando. Han clamado a mí y yo los he escuchado. Yo los he escuchado. Por eso te estoy llamando a ti, Moisés. Por eso estoy aquí contigo, porque te quiero utilizar para ir a liberar a mi pueblo de la mano de los egipcios, y los lleves a una tierra que fluye leche y miel. Una tierra donde ellos ya no van a tener sufrimiento, ya no van a tener opresión, etcétera, etcétera. Yo los voy a ayudar. Amados, ¿no se te hace lo mismo lo que hizo Cristo? Nuevo Testamento. ¿Cómo se encontró Cristo a un mundo o a su pueblo? ¿Cómo se lo encontró? Oprimido, esclavizado. Ya no por la mano egipcia, sino por el pecado. Esclavizados en el pecado. Se encontró gente religiosa, hipócrita, personas esclavizadas, personas que alababan a Dios por costumbre, que leían la Biblia y oraban por pura costumbre, no porque tuvieran una experiencia con Dios. Con gente que se justificaba en su mala manera de vivir, gente perdida. Así se encontró nuestro Señor Jesucristo a la humanidad. ¿Y a qué vino Jesús a la humanidad? ¿A qué fue Moisés a Egipto? Por eso Moisés es tipo y figura de Cristo. ¿Por qué fue Moisés a Egipto?
para rescatar a un pueblo oprimido, esclavizado de una mano dura egipcia. ¿A qué vino Cristo? Para liberar a las personas de la esclavitud del pecado, del dominio, no de Faraón, sino del diablo. Vino a deshacer las obras del diablo. ¿Cuánta gente está clamando? Porque hay gente que clama: Dios, ¿cómo puedo salir de la droga? ¿Cómo puedo salir del alcohol? ¡Ayúdame! Y sabes, Dios les quiere ayudar. Ya envió a Jesucristo, pero se requiere quien vaya por ellos, quien les diga a ellos que sí hay un libertador, que sí hay un ayudador, que tiene un nombre y es Jesucristo. Hay gente que está clamando: Dios, ¿dónde estás? Te estoy buscando, ya me metí por aquí, ya me metí por allá, pero no veo seriedad, no veo que la gente realmente te ame con todo su corazón. No veo, no siento la presencia tuya, no hay seriedad en tu palabra. ¿Dónde estás, Dios? Y tú sabes lo que Dios ha hecho en tu vida. Nosotros sabemos lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Tenemos que testificar del amor de Cristo. Tenemos que decirles dónde está Jesucristo, qué fue lo que Él hizo, para que Cristo haga una obra en la vida, ¿verdad?, de las personas. Entonces Dios llamó a Moisés para hacer esta labor. Terminamos nuestros pasajes con Éxodo 3, 9 y 10. Sigamos leyendo y así culmina el llamado de Dios a Moisés. Entonces dice Dios a Moisés: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con la que los egipcios los oprimen. Y dice el 10: ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Amados, para que este versículo 10 se cumpliera, para que estas palabras se cumplieran en el siervo Moisés, ¿cuánto tiempo pasó? 40 años. Porque no iba a ser cualquier labor. Antes de que viniera ya el llamado, Dios ya había trabajado con la vida de Moisés, como hemos estado viendo en las enseñanzas que compartimos. Ya hasta que fue el hombre más manso de toda la tierra en aquella época, ya hasta que fue humilde, gentil, amoroso, entonces Dios le hace el llamado: ven, te tengo esta encomienda. Hay un pueblo que está sufriendo y es mi pueblo. He escuchado su clamor. Ve, porque yo te voy a utilizar para sacar a esa nación de la opresión, para llevarla a una tierra que fluye leche y miel. ¿Qué hizo Cristo? Dios ya iba a acabar con toda la humanidad, destinada casi en su grande mayoría al mismo infierno. ¿Y qué dice la Biblia en el cielo? Oí una voz que me decía: ¿qué? ¿A quién enviaré? ¿A quién enviaré? Y todos los ángeles callados, ¿verdad? Un silencio, yo pienso que pudo haber pasado en esa exclamación celestial de la voz del Padre Celestial. ¿A quién enviaré? Y se escucha una voz por allí muy conocida, ¿verdad? Amorosa, preciosa, familiar, la voz del Hijo. Envíame a mí, envíame a mí. ¿Para venir a dónde? Al Egipto moderno, para venir a este mundo y mostrarnos el camino al Padre, el camino al cielo, el camino a la gloria eterna. Cristo tomó ese lugar, ese papel. Él vino a mostrarnos el camino para liberarnos de la esclavitud del pecado y de la condenación eterna gracias a su sacrificio. Pero Él hace 2000 años hizo eso. Él dio su vida y Él ha prometido regresar una vez más y viene por su iglesia. Antiguamente vino por su pueblo, a los suyos vino. Le dice que los suyos no le recibieron. Y ahora Jesús dice que viene otra vez a la humanidad, pero viene, ¿sabes por quién? Especialmente, exclusivamente por su iglesia. Por su iglesia. No por 4 paredes con una etiqueta, sino por personas que tengan una experiencia de salvación con Él, que tengan un corazón puro, manos limpias por la sangre de Cristo. Él viene, pero mientras, ¿qué es lo que pasa, amada persona?
Dejamos un poco ya lo de Moisés, el llamado de Dios a Moisés, y vamos a tener esta aplicación rápidamente. ¿Cierto o no? Dios te está llamando a ti. A ti Dios te está llamando. Algunos a servirlo y a otros a que se arrepientan. Porque Dios quiere preparar tu corazón. Dios quiere relacionarse contigo. Hechos 17:30, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ese es el llamado de Dios. Sí, Dios te está llamando a ti. No a través de una zarza ardiente, pero sí a través de su palabra y a través de su bendito Espíritu Santo. Te está haciendo un llamado a que te arrepientas de tu mala manera de vivir, a que dejes de ofenderlo, a que dejes ya tus pecados. Te ha estado llamando una y otra vez y ahorita te está volviendo a llamar para que tú dejes de ofenderle. Tomes una decisión en tu vida. Y no solamente Él quiere que te arrepientas. ¿Por qué Dios quiere que tú te arrepientas? Para que vengas y seas limpiada, limpiado de todos tus pecados, cualquiera que tú hayas cometido. Si tú te arrepientes de todo corazón, Él perdona tus pecados, limpia tus manos, limpia tu corazón. ¿Y para qué Dios quiere limpiarte? Porque Él quiere relacionarse contigo, quiere trabajar contigo como trabajó con Moisés. Hacerte más manso, más humilde, pero ya en esa limpieza, en esa pureza. Para después que tú seas un canal de bendición para tus seres queridos. Para que tus familiares vengan a los pies de Cristo. Para que tus amistades vengan a los pies de Cristo a través de tu testimonio verdadero, genuino, correcto y fiel a Dios. Para que tú seas la luz de este mundo. Dios quiere hacer eso en tu vida. Para que tú seas salvo, salva el día de mañana que mueras. ¿Quién dirá, como le dijo Moisés a Dios? Heme aquí. ¿Quién le dirá a Dios? Heme aquí. Heme aquí. Moisés, Moisés. Y dijo Moisés, heme aquí. Cerremos nuestros ojos, por favor. El Dios de los cielos llamó a Moisés. Moisés, Moisés. Y él dijo, heme aquí. Así también hace 2000 años Jesús llamó a un hombre llamado Saulo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo contestó, muy parecido a Moisés, diciendo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amado, amada persona, joven, adulto, hoy Dios te está llamando a ti. Él te está llamando a un arrepentimiento, a que dejes tu mala manera de vivir, a que te apartes, reconozcas tus pecados y te apartes de ellos, a que entregues tu vida a Jesús, a que lo busques de todo corazón. ¿Quién entrará a tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará a tu santuario para adorar?
el de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Señor, yo quiero entrar a tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar a tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Que sepa amar. Dios es el único que puede limpiar esas manos sucias por el pecado, ese corazón duro, endurecido por el pecado. Si tan solo tú se lo pides de todo corazón, si tan solo tú haces caso al llamado de arrepentirte, de apartarte, de renunciar a tu pecado o a tus pecados, para venir a entregar tu vida a Jesús. ¿Quién le podrá decir al Dios de los cielos, como lo hizo Moisés: heme aquí Dios? Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Y el Dios de los cielos tratará en tu vida. Te mostrará el camino que debes de andar, que debes de caminar. Te damos gracias por tu palabra, Jesús. Amén, Jesús. No dejes de tratar con cada uno de los corazones aquí presentes y de los que han de escuchar este tema. No dejes de tratar en sus vidas, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén, Jesús.